Cristina Fiores, la ministra de Educación de la provincia de Salta, ha tenido la gentileza de acercarse a nuestros estudios, cosa que agradecemos. Muchas gracias, Cristina. No, por favor, formal. un placer. Gracias por la invitación. Así como para ir empezando, ¿qué pasó con el paro hoy? Bueno, la verdad que en nuestra provincia el paro tuvo un bajo acatamiento. A mí me parece que esto es consecuencia de un trabajo que venimos haciendo de hace bastante tiempo y que te diría que el eje central de ese trabajo pasa por el tema del diálogo, de diálogos con los distintos gremios, que a diferencia de lo que ocurre con la Nación, por ejemplo, que ahí es interesante hacer un paralelismo, la provincia jamás cerró las puertas de ese diálogo, siempre nos reunimos en paritarias, a veces hemos logrado firmar y con muy buenos resultados, otras quizás no tanto, pero lo cierto es que la provincia nunca cortó el diálogo y de hecho se lograron firmar paritarias justo el miércoles, donde firmaron... Vos sabés que me llamó mucho la atención lo poco que duró la discusión de paritarias. No, la discusión de paritarias duró como 2 días antes porque... No, bueno, pero otras veces duraba semanas. Sí, pero se trabajó mucho, algo que demandaban los gremios con toda la razón y que empezamos ese trabajo antes, que son las denominadas paritarias de mesas técnicas. ¿Qué es lo que ocurre? Hay como un monto global, por decirlo de alguna manera, a todos los empleados, pero hay algunos ítems que son específicos de salud, otros que son de educación, otros de la administración centralizada, y ellos demandaban mucho ese trabajo que de repente es más puntilloso y más relacionado con el ámbito de cada uno. Se trabajó mucho en eso y bueno, después se llegó a este arreglo salarial donde hay 2 ejes que son claves. El primero, y en esto la provincia hizo un esfuerzo realmente muy grande, que es cambiar desde cuándo se cuenta el tema de los aumentos, que se pasó la base de diciembre al mes de junio, y el incremento es de un 13,5%, pero no desde lo que la gente cobró en diciembre, sino desde lo que va a cobrar en junio. Correcto. Y a partir de ahí, bueno, hasta un aumento diciembre. Mensual. Un aumento mensual del 2%, que incluso si ustedes lo comparan con los bancarios, por ejemplo, que es un gremio fuerte y pesado, ellos es del 1%. No es lo que fue. ¿Cómo? No es lo que fue. Probablemente, pero si se fijan, creo que estamos viviendo una situación económicamente muy compleja. Ustedes lo comentaban recién al inicio del programa, hasta el Fondo Monetario recomienda al presidente cuidar determinados aspectos y determinadas cosas, y me parece que, si bien es cierto y reconocemos la situación económicamente súper compleja que estamos atravesando, me parece que el gobierno de la provincia hizo un esfuerzo muy grande para lograr el acuerdo lo mejor posible dentro de un contexto de por sí complicado, donde además, al menos en la cartera que a mí me toca, la provincia se tuvo que hacer cargo de un montón de responsabilidades que la Nación honestamente nos dejó medio colgados de un pincel y de un día para el otro, sin ni siquiera permitirnos tener la posibilidad de adaptarnos a esas nuevas situaciones. Ahora, decías que en algunos sectores hay algunos ítems. En educación, ejemplos de 1 o 2 y qué incremento le jerarquización de un 100%. Jerarquización era algo que estaba bastante bajo y de varios años. Uno de los gremios puntualmente, bueno, ADP planteó muchas cosas, pero uno de los planteos que hizo es el tema de jerarquización, que concretamente va a los directores, y este tema es muy importante porque el equipo directivo en definitiva termina siendo el alma de la escuela y sobre todo en las localidades del interior, en algunos casos hasta son personal único. Entonces, este incremento de jerarquización, después de uno de los códigos de educación, después el tema del transporte en un 30%, me parece que han sido aumentos importantes con relación a cómo veníamos, ¿no? Vos sabés que una semana antes lo tuvimos acá a Roberto Di Bagliuri, y una de las cosas que yo le preguntaba era si los aumentos iban a contemplar la pauta inflacionaria.
Y él me dijo que sí, medio que yo no le creí, que me pareció complejo, pero una pauta del 2% más un 1,5 que se suma, me parece que es una proyección interesante. Después, si la inflación está por arriba del 2%, es una cosa que no es imputable a la gestión. Y un 13%, Néstor, que me parece importante remarcar, a partir de junio y no de diciembre, Correcto. con lo cual ahí la base de cálculo es diferente e impacta distinto en el bolsillo del trabajador, ¿no? Ahora, ¿no urge de parte de los gobiernos provinciales especialmente que, digamos, en esto que se está discutiendo, de cambio de modelo, de buscar el equilibrio fiscal, de discutir esto de los impuestos, que avancemos sobre algo que es una deuda pendiente, la coparticipación, pero que además hoy lo tendríamos que reconvertir y llevar tal vez, ¿no?, el análisis a los orígenes de las provincias que decidieron constituirse, que preceden, digamos, a la nación incluso. En un país. Sí, efectivamente. Bueno, con relación a esas dos cosas que me parecen importantes reseñar, y una de esas es que en el caso de la provincia se redujo muchísimo todo lo que es la carga impositiva. Está el tema de ingresos brutos, que obviamente sí, pero cuando se ve áreas específicas como el caso de minería, como el caso de turismo, por ejemplo, la provincia eximió de tributos a esas áreas, tratando casualmente de oxigenarlas, y nosotros desde Educación estamos haciendo un trabajo muy interesante con el Ministerio de la Producción y con el área de minería puntualmente. ¿En qué sentido? Uno de nuestros orgullos son las escuelas técnicas. Nosotros en la provincia tenemos 72 escuelas técnicas y estamos revisando, y ya se está aplicando, una nueva currícula que tiene que ver y está relacionado con los requerimientos de la minería. De repente nos juntamos, por hablarlo cortito, nos juntamos con los empresarios, cuáles eran los requerimientos específicos que ellos tenían y qué nos estaba faltando en la preparación de nuestros estudiantes. En virtud de ese trabajo que hicimos con los empresarios y con la Secretaría de Minería de la provincia, empezamos a cambiar la currícula y ahora estamos dando una suerte, no es posgrado porque estamos hablando de escuelas técnicas, pero sí un curso específico con relación, efectivamente, con relación al tema de minería y con relación al tema de la producción, cuestión de que el esfuerzo no solamente lo haga el lado de economía, que tiene la responsabilidad de dar estos incrementos, pero además también mantener el equilibrio fiscal y solventar también, y muchas veces les diría, cumplimentar con situaciones complejas que nos deja Nación. Y les doy un ejemplo chiquito y con esto me callo, pero tenemos una escuela técnica destechada, por ejemplo. Nación intervino, le sacó el techo y cuando llegaba el momento de poner el techo, quedamos sin techo, por ejemplo. Vos sabés que en ese sentido los otros días estuvimos también acá con el titular de Upateco, están haciendo un trabajo muy parecido. ¿Están articulando trabajo con Upateco? Sí, y una de las cosas que estamos articulando está vinculado en Cafayate, donde estamos haciendo un polo educativo muy interesante, donde está Upateco con algunas carreras que, bueno, obviamente conversan con nosotros porque la idea es que la oferta educativa, un área cubre Upateco, otra nosotros y otras obviamente diferentes son las universidades, y dentro de este polo educativo está la Universidad Nacional de Salta, está el Ministerio de Educación, que nosotros tenemos un instituto de enología muy pero muy bueno ahí en Cafayate, y está el Upateco con algunas carreras complementarias, entre ellas el inglés, por ejemplo. Entre los reclamos de CETERA está el tema de la reinstalación del incentivo docente. Acá lo está cubriendo la provincia. Efectivamente, y con relación a eso, recién asumía de ministro y me entero de dos cosas. Por un lado, no hay más incentivo docente y literalmente nos enteramos por los medios. Yo estaba hablando con autoridades del Consejo Federal de Educación y nos enteramos todos por los medios. Y después, 36 obras de Nación que estaban paralizadas.
Las únicas obras que fueron avanzando fueron aquellas que se hizo cargo la provincia, como la Escuela Normal en Cafayate, que son cerca de 6 aulas, que ya están prontas a inaugurarse, la Escuela Pizarro en Orán, que también son varias aulas que están pronto a inaugurarse, está el tema de la Tesla en Güemes, que ya prácticamente está lista. Nación tuvo un compromiso muy importante, pero lo cierto es que hasta ahora la plata la puso la provincia. El tema de la Gobeli en embarcación. Ahora, pero la educación media, superior, no universitaria, primaria y básica, en este país está sobre las provincias la responsabilidad. Sí, efectivamente, es más, el incentivo docente nace a partir Pero de por ahí. eso ahí voy con la pregunta anterior. La cuestión no es pedir, dame una mano, tirame algo de plata, es el camino. Nosotros recaudamos y acordamos cuánto vamos a coparticipar las provincias. Correcto. En realidad, ¿Por qué no se da esa discusión? Bueno, la responsabilidad de la educación es concurrente entre nación y provincia. Cuando la nación le termina de pasar el tema educativo a las provincias en la década del 90, le pasa la responsabilidad, pero el problema es que no le pasa los recursos. De ahí es donde se organiza la Carpa Blanca, se arma el incentivo docente y entonces la nación, que cuando traspasa la responsabilidad educativa, en este caso el secundario a las provincias, no le había delegado la cuota proporcional del presupuesto, dice, bueno, yo me voy a hacer cargo del incentivo docente y se llega a un acuerdo. ¿Cuál era este acuerdo? Un salario mínimo, que en realidad se establece cuál sería el monto, y aquellas provincias que tengan menos de ese monto se da un salario compensatorio. Y esto es un poco lo que reclaman los gremios nacionales, porque lo cierto es que la Nación hasta ahora los convocó solamente cuando hubo una presión muy importante para que existe esa convocatoria, y nosotros desde el Consejo Federal, cuando nos reunimos con los ministros, es muy difícil hablar de estos temas, porque a diferencia de lo que ocurre en Nación, donde nos juntamos con el ministro de Economía y nos dice estas son las cuentas, este es el tema del equilibrio, estos son los márgenes que tenemos. En Nación no tenemos ese tipo de conversaciones y por lo tanto es muy difícil o irresponsable que nosotros como ministro de Nación de cada una de las provincias digamos cuál debiera ser ese salario, esa base que se comprometió Nación, además por leyes nacionales que nacen en el 90. Y un tema no menor es que se había establecido también una suerte de responsabilidad de la Nación que en su presupuesto no menos del 5% tenía que estar destinado a la materia educativa. Esto se suspende en el presupuesto 2026 y si bien es cierto que salvo creo que en el 2014 o 2015 se llegó a ese piso, lo cierto es que los distintos gobiernos nacionales hicieron un esfuerzo muy grande para tratar de cumplir con este objetivo de la ley, que bueno, por una ley presupuestaria, que como todos sabemos una ley que dura nada más que un año, se suspende una ley, o se suspende el artículo de una ley de fondo, que es la Ley Federal de Educación que establecía este mínimo, que tiene como objeto, yo la verdad creo que los grandes pilares del crecimiento de un país está dado por la educación y está dado también por la ciencia y tecnología. Si nosotros vamos a apostar solamente al Fondo Monetario Internacional como el único elemento en salir adelante, y ya han cambiado la Nación más de 4 secretarios de Ciencia y Tecnología con 0 presupuesto, y en educación seguimos con los recortes a los docentes, a las escuelas técnicas y demás, me parece que el futuro que tenemos es poco promisorio, ¿no? Ahora, la propia Cristalina Georgieva, del Fondo Monetario Internacional, dijo en la Argentina que hay que trabajar el tema de la educación, donde calculo yo que en su concepto entra todo eso, y además habló sobre la cuestión del cambio en el mundo del trabajo con la incorporación de inteligencia artificial. Sí. ¿Estamos en la provincia trabajando en ese Sí, estamos contexto? trabajando y estamos trabajando mucho. Nosotros, son 2 niveles Algo que me preocupa, la formación docente. Sí. Es fundamental. Sí. Y con relación a esto de la formación docente estamos trabajando un montón en el tema de alfabetización. Estamos muy contentos con los resultados de las pruebas Aprender de hace poquito, porque implicó que un 75% de nuestros alumnos alcancen el nivel verdaderamente avanzado en la lectocomprensión.
En matemáticas asignatura tenemos que seguir trabajando mucho en el fortalecimiento del tema de las matemáticas, pero estamos dentro de la media nacional, en lengua pasamos la media nacional y estamos trabajando mucho en capacitación de eso y queremos dar una vuelta más de rosca y estamos trabajando también en que los equipos directivos y los supervisores tengan una suerte de capacitación especial que pasen no solamente por la cuestión pedagógica, sino también por la cuestión administrativa. Tenemos 800 establecimientos, 820 y pico establecimientos educativos que tienen comedores. Y resulta que dentro de la currícula para ser docente no está el tema administrativo, entonces es importantísimo la cuestión de administración, es importante el tema de mediación, el tema de negociación en épocas de conflicto, porque hoy en día lamentablemente el docente y los equipos directivos en la capital, pero sobre todo en el interior, se enfrentan a un montón de cosas que no necesariamente estudiaron para eso. De repente un papá, una mamá furiosa porque el hijo le fue mal en matemáticas puede increpar a uno docente y de la peor manera. Entonces creemos que le tenemos que dar otras herramientas que vayan más allá de los cursos de capacitación que ahora están haciendo y que agradecemos un montón a gente como el Ministerio Público Fiscal, con el doctor García Castiela, la doctora Zunino, la Corte de Justicia, que hoy largamos, la justicia va a las escuelas con el tema de juicio por jurados y demás, y que nos ayudan a, en definitiva, dar respuestas a estas nuevas situaciones de un país y de una provincia, creo que es consecuencia de las épocas, donde lo que rige es la incertidumbre, básicamente, donde todos los días hay cosas diferentes, hay desafíos distintos, y la inteligencia artificial, Gustavo, y coincido totalmente, nos desafía. ¿Y a qué nos desafía? A que los chicos no copien y peguen nada más lo que la inteligencia artificial dice. Entonces, que tengan una capacidad de saber qué preguntar, insisto, seleccionar. Necesitamos que los docentes sepan trabajar ese tema, sepan orientarlos. Estamos trabajando en capacitación con especialmente en escuelas técnicas o en la secundaria, porque el tema es pensar la gran incertidumbre, el mundo del trabajo de hoy, no el de mañana. De hoy. De hoy y hacia dónde apunta mañana. Sí, efectivamente, y sí estamos trabajando en eso con nuestros docentes, más allá que queremos enfatizar en los equipos directivos y supervisores. Honestamente, la capacitación que estamos dando tiene que ver con cursos de capacitación y de concientización que se estuvo dando a lo largo de todo el año. También se está avanzando en educación financiera y en formación a los docentes, en específico con ese tema, que firmamos un convenio hace un poquito con la UNSA y estamos avanzando, pero sí se está trabajando y mucho con relación a esos temas. Yo me vuelvo un poquito a este tema del gasto, el equilibrio fiscal. Primero, pienso que muchas veces hay gobernadores que están sufriendo las consecuencias de haber dado los votos a un presupuesto, por ejemplo, que eliminaba un artículo de lo que vos decías. Pero últimamente, después del Mundial, apareció cierto patrioterismo medio xenófobo respecto de la educación de extranjeros. Y particularmente no se ve que haya un gran ahorro, porque todos los estudiantes extranjeros están reconocidos como ciudadanos argentinos porque tienen que presentar el DNI. ¿Qué posición tenés al respecto? Mira, con relación a eso, el índice de ciudadanos extranjeros que tenemos y que no son residentes, que es a quienes se le aplicaría un decreto que ya salió, es menos del 4%. Yo no vería mal que con relación a ellos tengan que cumplir alguna pasantía o de hecho las universidades están liberadas y le pueden cobrar una cuota. A mí sí me parece que hay que tener en cuenta 2 o 3 cosas. El preámbulo de nuestra Constitución ha sido sumamente generoso y es más, se parece mucho al preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, pero tiene algo que es totalmente distinto, que es cuando dice al final del preámbulo, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y después tenemos el artículo 20 de nuestra Constitución, que tiene una generosidad que aquellos países, no países, pero ciudadanos de otros países que nos acusan de xenófobos, quizás no tienen, que es la igualdad de derechos civiles y políticos con la limitación
limitación del presidente de la Nación con relación a los argentinos y con relación a los extranjeros que son residentes. Por lo tanto, ese pequeño porcentaje que queda por afuera, no veo mal que le cobren una cuota o que tengan que hacer una pasantía en lugares donde a veces es difícil, por ejemplo, conseguir un médico. Pero es algo que las universidades, de acuerdo a un decreto que salió a nivel nacional, están ya facultadas para hacerlo. En la Universidad de Salta, según el informe, estaba por debajo del 4%. Por debajo todavía de ese 0,64. promedio. Efectivamente, con lo cual el tema del ahorro del Estado Es más y el demás gasto administrativo es más, que- efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Cristina. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un gusto. En un ratito vamos a continuar acá en Interpelados y Jorge Paz va a estar hablando 2 de economía. 10, una y una. Interpelados, otra vez, sí, una y una. 2 de 10.